Si deseas aceptar una oferta de trabajo con mayor sueldo y sin prestaciones, debes conocer la diferencia del sueldo bruto con el sueldo neto. Esto te ayudará para aceptar el contrato o reconsiderarlo. Acompáñame a ver esta cápsula. Se le conoce a los honorarios como el cálculo de pago a personas que prestan un servicio de manera independiente, es decir, prestan un servicio sin mantener una relación laboral con el que los contrata. El SAT, dentro de todos sus regímenes, cuenta con una parte que se conoce como honorarios. Antiguamente los profesionales que prestaban servicios debían declarar ante dicha entidad sus egresos e ingresos. En la actualidad, solo se entregan facturas. Antes debían llenarse talones llamados recibos de honorarios, que literal había que mandar a imprimir y numerar con los impresores autorizados. Con las renovaciones hechas en materia de contabilidad, ahora se genera un comprobante fiscal digital, que es como si fuera un recibo de honorarios y una factura, por lo que solo se quedó el nombre al régimen que, en estricto sentido, debería ser personas físicas con actividad empresarial. En México existen diversas formas de contratación, siendo las más comunes las de nómina y honorarios. Hola, ¿cómo están? Soy Diana Campos. Gracias por acompañarnos en este su programa Voces. Hoy tendremos el tema sobre qué es el pago de honorarios y para esto nos acompaña el contador Víctor Manuel Estrada Marino, el cual es egresado y docente de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática. Es maestro también en Ciencias de la Educación y miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de Morelos. ¿Cómo está, contador? Muy bien, agradecido con la invitación. Gracias, contador, por aceptar también la invitación. Cuéntenos, ¿qué es el pago de honorarios? El pago de honorarios es el dinero que recibe una persona por prestar sus servicios de forma personal e independiente, que esa es una de las características, que es lo que hace que diferencie con los sueldos y salarios. Sí. Muy bien, contador. ¿Y existen tipos de honorarios para, bueno, igual y estar preparados cuando es la firma de contratos, ¿no? Para la firma de contratos de este tipo de pago, normalmente hay tres modalidades, ¿no? Una, la de hacerlo vía sueldos y salarios, que se puede negociar, pero hay otra figura que es asimilados a salarios, y finalmente la de honorarios, lo que conocemos como honorarios profesionales, que para la ley son servicios personales independientes. Ok. Y en sí, ¿cuál es la diferencia que existe entre los honorarios asimilables y los honorarios profesionales? Los honorarios básicamente es la forma como se tributa el impuesto. Los honorarios asimilables se llaman así porque justamente se les da el mismo tratamiento de sueldos y salarios, a diferencia de que como no soy empleado de la empresa, entonces la empresa no está obligada a retenerme seguro social o a darme prestaciones o a darme Infonavit, etc. Por lo tanto, los asimilados a salarios única y exclusivamente va a ser el pago de mis salarios, de mis honorarios, perdón, vía retención como si fuera salario. Y eso, a diferencia de los servicios profesionales o honorarios profesionales, que ahí sí yo como profesionista tengo la obligación de presentar declaraciones, andar juntando mis facturas, andar juntando mis comprobantes y a lo mejor tal vez contratar un contador para que lleve mi contabilidad. Pero lo de salarios nada más me retienen y me olvido, ya no hay más obligaciones. Digamos entonces, cuando es honorario asimilable, sueldos y salarios, el patrón se encarga de presentar y enterar las retenciones que haya realizado. Es correcto, el patrón tiene la obligación de calcular el impuesto, retenérmelo y pagárselo a Hacienda. Y en honorarios profesionales sí nos tenemos que involucrar en una contabilidad. Así es. Okay. Hay que por lo menos andar recabando los comprobantes de las deducciones autorizadas a las que se tiene derecho en ese rubro. Contador, entonces sí realmente tenemos que tener muchísimo cuidado en la firma de un contrato, ¿no? Porque sí funciona totalmente diferente. Entramos, en horarios profesionales ya tenemos obligaciones con el SAT que no podríamos dejar de cumplirlas. Es curiosa tu pregunta, sí, hay que tener ese cuidado porque
finalmente quien toma la decisión soy yo, que me beneficia, o debería ser yo como profesionista, Claro. ¿no? O el profesionista en este caso. Entonces, ¿cuál es la situación? Que si yo me voy a responsabilizar de mi contabilidad, entonces servicios profesionales, ¿no? Si yo no quiero tener esa obligación, entonces me voy asimilados a salarios, ¿sí? Pero tiene sus ventajas y desventajas, porque como asimilado a salario, me quitan el impuesto, me retienen y se acabó. Ventaja. Pero desventaja, pago un impuesto más alto, ¿sí? Por otro lado, del otro lado, como servicios profesionales, yo me encargo de mi contabilidad, de mis impuestos, puedo deducir, porque en el otro no puedo deducir, en asimilados no hay deducción, ¿sí? Pero en servicios profesionales sí puedo deducir. De acuerdo a tu actividad y que sea preponderante Así a la es, misma. los gastos deducibles son que sean relacionados con la actividad, ¿sí? Y Ok. en la otra, bueno, aunque estamos hablando de las deducciones de gastos que se aplican al negocio, independientemente a que lo que le llamamos deducciones personales, que son las que tenemos derecho en la declaración anual, que creo que eso valdría la pena en su momento comentarlo, ¿no? Abarca, en eso sí abarca en todas las actividades que ahorita ya abarcamos, ¿no? Sueldos y salarios, honorarios asimilables Así es. y profesionales. Sí, ahí eso aplica en todas. ¿Y nos podría hablar un poquito sobre las deducciones personales? Sí, las deducciones personales aplican, como dije, a cualquier actividad que desarrolle una persona física. Y estamos hablando de gastos hospitalarios, gastos dentales, gastos médicos, ópticos. Digo, con esta situación que estamos viviendo, los funerarios también, y colegiaturas, transporte escolar, etcétera. Son varias que podemos aplicar, hospitalizaciones. Ok. ¿No? Contador, ¿le parece si nos contesta la pregunta de qué debo de considerar estando como honorarios asimilables en el siguiente bloque? Claro que sí, contador. Y usted no se mueva, que continuamos con más en este su programa Voces. ¿Sabías que, desde que te das de alta como persona física o moral en caso de una empresa, adquieres la obligación de cumplir con el pago de impuestos? Continuamos con más en este su programa Voces. El tema del día de hoy, ¿qué es el pago de honorarios? Les comparto números telefónicos, es al 243-6200, extensión 188. Contador, nos quedamos con una pregunta muy importante sobre qué considerar cuando es honorarios asimilables. Más que nada en la firma del contrato, ¿no? Cuando ya estamos a punto de firmarlo. Fíjate que estaba analizando lo que presentabas al principio de todo esto sobre el salario bruto y el salario neto. O más bien la percepción bruta o la percepción neta, en este caso de asimilados a salarios. Y hay que considerar que cuando nos contratemos de esa manera, si el contrato nos dice una determinada cantidad, esa cantidad se verá disminuida por la retención del impuesto sobre la renta. También hay que considerar que no hay ningún tipo de prestación, ¿sí? En teoría no hay derecho a vacaciones, no hay derecho a prima vacacional, ni seguro social, nada. Es igual que un profesionista independiente y no hay que perder de vista ese punto. Muy bien, contador. Creo que qué bueno que lo menciona porque realmente a veces no conocemos la base, ni qué es la base del impuesto, ni lo que es el neto, ¿no? El neto es lo que efectivamente recibes. Así es. El bruto es antes de impuestos. Antes de impuestos. Ok, muy bien, contador. Bueno, ¿y qué nos puede decir sobre los honorarios profesionales? ¿Qué obligaciones tenemos con el SAT? Bueno, la obligación primero es presentar nuestra declaración anual el día 17 de cada mes, la primera, ¿no? Y también hay que considerar qué tipo de profesionistas somos. Si somos un médico, tiene otras obligaciones, hay que tener en cuenta, ¿no? Si un abogado, la mayoría de los servicios, excepto los de medicina, tienen diferentes obligaciones.
¿Por qué? Porque el médico no está sujeto a IVA, Ujú. ¿no? Y hay otros servicios que también podrían no estar sujetos de IVA. Pero la mayoría de nosotros, como contadores, abogados, arquitectos, ingenieros, etcétera, estamos obligados al pago del impuesto sobre la renta y al pago del impuesto al valor agregado de entrada, ¿sí? Ujú. Y por lo tanto, la obligación es recabar, emitir y recabar los comprobantes fiscales correspondientes por nuestros ingresos y nuestras deducciones. Y en algunos casos, ahora hay facilidades, pero en algunos casos, dependiendo del ingreso, estamos obligados a llevar contabilidad. Ok. ¿Sí? Ujú. Estamos obligados a la presentación de una declaración informativa de operaciones con terceros, comúnmente llamada DIOT, y en general son esas, pero si hay alguna actividad que por alguna situación sea vulnerable, hay otras obligaciones en términos de otras leyes, como la famosa denominada Ley de Protección contra el Lavado de Dinero. Ujú. Entonces son muchas las obligaciones dependiendo cuál sea el giro. Ok. Y no podríamos generalizar, ¿me explico? Exactamente. Bueno, y qué bueno que menciona obligaciones porque está muy de moda que el profesionista ya quiere llevar a cabo su contabilidad, ¿no? Sí. Dices muy fácil, ¿se requiere contador, sí o no? Yo sugeriría, y se lo he sugerido a mucha gente, que si se sienten con la capacidad, con el ánimo de llevar su propia contabilidad, adelante, o sea, están en la libertad, ¿no? Pero sí sugeriría mucho que se acercaran, porque nosotros pues estamos en la jugada y nos cambia la situación a cada momento, ¿no? Ahora, como todo es informático, de pronto te pueden cambiar la versión, ¿no? Del Sí. CFDI, ahora ya no es la 3.3, ahora es la 3.33, Ahí es ¿no? casi cuando necesitan ya del contador, ¿no? Sí, sí, porque te cambian este año, por ejemplo, cambiaron el aplicativo de la declaración anual, que estuvo muy fácil, estuvo muy bien, pero si no hicieron bien, si no hicimos bien, tanto los contadores como quien lleve su propia contabilidad, si no hicimos bien los pagos provisionales, Claro. entonces se nos complica todo. Ujú. Y empiezan los problemas porque a lo mejor hay la emoción de una devolución de impuesto bajo estas circunstancias, pero de pronto nos las niegan porque no estuvo bien hecho todo eso. Entonces, Sí. vale la pena sí sopesar cuánto es mi ingreso, cuántas operaciones hago en el mes, ¿sí? Si nada más presto a una sola persona, ya sea física o moral, mis servicios, o si son muchas. Entonces, vale la pena considerar las condiciones y acercarse a un contador. Ujú. Tal vez no para una asesoría de todo el año, pero sí para una asesoría de vez en cuando y que les quedara muy claro, ¿no? Lo que es. Así es, sí, Sí. porque no es hay muchas consideraciones con el IVA, con el impuesto sobre la renta, hay cosas que se pueden aprovechar de sus propias características, deducciones que tal vez no habían considerado o deducciones que están considerando que no deberían Que de no son considerar, deducibles. ¿sí? Ujú. La forma del ingreso, a veces hay problemas con las retenciones, porque ese es otro de los puntos. Si yo presto los servicios como honorarios, estoy sujeto a una retención y ahí viene otras situaciones. Tengo derecho a pedir esas retenciones cuando suceda que tenga ese derecho de que mis ingresos rebasaron o disminuyeron, etcétera. Hay muchas situaciones que podemos hacer que se convierten en saldo a favor, Ujú. pero como ven, hasta yo a tratarlo de explicar de una forma genérica, me cuesta un poquito porque necesitaría ver cada situación de cada En persona y específico. poderle dar una opinión Ujú. profesional a cada una de ellas. Ujú. Entonces la respuesta es, sí necesita los servicios de un contador de preferencia, sugerido, por supuesto, para que se vean esos detalles con los que tengo que cumplir en la ley. Claro. ¿Sí? Otra también de las cosas más importantes es sobre la elaboración de la factura. Sí, Muchos profesionistas lo que hacen es nada más una factura al mes. En sí, este caso, cuando es médico, pues cuando se lo solicite, ¿no? sí. El cliente. Pero en este caso, ¿vale la pena pagar folios a un pack? Sí, ¿Folios de factura? igual la misma situación, sabemos que hay servicios gratuitos, ¿no? Pero también depende de la cantidad de facturas que emita. Ujú. Si emito una Sí. factura, no hay problema. Las puedo hacer en el pack del SAT, ¿no? Ujú. Pero si estoy emitiendo constantemente facturas,
a clientes diferentes o clientes repetitivos, vale la pena tener los servicios de un PAC. ¿Por qué? Porque se guardan todos mis datos. Contador, Sí. ayúdeme también a aclarar y a informar qué es un PAC, para que quede un poco más clara la explicación. Sí, es un proveedor, para no hacerlo tan complicado, es un proveedor certificado de folios digitales, le llamamos, ¿no? De CFDIs. Ese es un PAC y debe estar autorizado por el SAT. Contador, y sobre los gastos de consumo, ¿le parece que nos lo contesta en el siguiente bloque? Claro que sí. Y usted no se mueva, que continuamos con más en este su programa Voces. ¿Sabías que? La declaración o pagos generalmente deben hacerse mensualmente, a más tardar el 17 del mes siguiente al que corresponde el pago. Regresamos a nuestro último bloque. Les comparto redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Voces, en Twitter como IMRIT-Morelos. Contador, nos quedamos con una pregunta muy importante sobre los consumos, hacer deducible ese gasto como honorarios profesionales, Sí. ya que pues realmente no tenemos juntas o reuniones como comúnmente lo hacemos, ¿no? Sí. Cuando estamos contratados en la misma empresa. ¿Puede ser y puede llegar a ser deducible? Bueno, si lo estamos realizando, todo depende de nuestro domicilio fiscal, Okay. porque debe ser 50 kilómetros a la redonda. Entonces, cuando estamos realizándolo fuera de ese lugar, se puede hacer deducible al 100%. Si no, la deducibilidad es al 12.5%, o sea, la mayoría es no deducible. Pero es diferente un consumo a una comida, que a veces esa es una pregunta, ¿no? Exacto, sí. Cuando hay un evento que se realiza, no sé si tengo trabajadores, si la persona cuenta con personal o hace algún tipo de actividad, nada más hay que diferenciar qué es un consumo y qué es una comida, ¿no? Y esto se ha realizado con el efecto de evitar abusos, ¿sí?, de parte del contribuyente para que meta ese gasto. Sí, es que es ahí donde nos empiezan a limitar, ¿no? Cuando existen ya abusos por parte Sí, del contribuyente y el sí. SAT obviamente se da cuenta. Es ¿no? correcto. Sí. Sí, muy bien. ¿Y qué hay sobre también los gastos de, ahora sí que el vestido, calzado, se pueden hacer deducibles? También, igualmente, no todo, ¿no? Pero hay actividades donde es muy importante tener determinada ropa por las características de su trabajo. Y hay profesiones que necesitan determinado equipo, que pareciera ropa, Ok. ¿no? Sí. Sí, pero necesitan determinado equipo, como una bata de médico, ropa especial, etc. Sí la pueden hacer deducible. Pero bueno, si es para uso meramente personal, pues entonces ya no se puede. Y tampoco el abusar, ¿no? Tampoco el abusar, exactamente, ¿no? Ahí es donde se relaciona un poquito con la pregunta que decías antes, ¿no? Pedir el consejo de un contador para ver si es factible que sea deducible, ¿no? Sí. Exactamente. Y también en no caer como, porque no vendes a lo mejor batas, ¿no? De médico. Claro, sí. Entonces sí, sí. sí pasa mucho, ya quiero deducir 5 batas y al otro mes otras 5, oye, pues ya es un foco rojo para Hacienda, ¿no? Sí, claro, y mencionaste algo bien interesante. No abusemos, ¿sí? Exacto. Sí, no abusemos. Algún exsecretario de Hacienda decía que viajen las personas, no los comprobantes, ¿no? Porque había un abuso tremendo y ahí nos vamos, como buenos mexicanos, empezamos con las mañas. Todo se puede, hay que hacerlo bien. No estoy sugiriendo nada, ¿verdad? Pero hay que analizar cada cosa porque somos diferentes. Exacto. Y tenemos diferentes necesidades en nuestras profesiones, ¿sí? Sí. Entonces, la autoridad lo que quiere es eso, no el abuso, y que le demostremos que lo que estamos haciendo es bien. La respuesta genérica de muchos contadores es: no es deducible a la ropa, no es deducible a los restaurantes. Por supuesto, porque la ley lo ha limitado, pero no hay que confundir equipo de trabajo con comidas de trabajo.
¿sí? Exacto. O con consumos o con ropa Sí. de uso personal, ¿no? Eso es lo que debemos de aprender a diferenciar como Sí, contribuyentes, ¿no? sí, solicitar la opinión de un experto. Y como contadores, darlo a conocer. Y es correcto. Muy sí. bien. Y contador, nos quedamos en el siguiente bloque, no lo desarrollamos muy bien, sobre las deducciones personales. Ahora sí que englobar esas tres actividades, honorarios profesionales, honorarios Sí. asimilables y sueldo y salarios. Es en algo que se parecen estas tres actividades, ¿no? Sí, así es. En las deducciones personales. De hecho, toda persona física tiene derecho a las deducciones personales. Además de las que comentamos, tenemos actividades empresariales, tenemos ingresos por enajenación de bienes, también está arrendamiento. Toda persona física, cualquiera que sea su tipo de ingreso, tiene derecho a las deducciones personales. ¿Sí? Y hablaba yo de hospitales, gastos médicos, gastos funerarios con esta situación. Hablaba yo también de gastos dentales, colegiaturas, etcétera, ¿no? Transporte escolar, para que no se me olvide, y hay varias. Seguros de gastos médicos mayores, esa también es bien importante, y lo ratifico bajo estas circunstancias que estamos viviendo hoy, ¿no? Ahora, ¿de quiénes? ¿Sí? Las del propio contribuyente, pero también puede aplicar en línea recta con su parentesco. Ok. ¿Sí? Es decir, su padre, su madre, sus hijos, ¿sí? Y también en forma lateral, que sería su esposa, o puede ser incluso concubina, nada más demostrarlo, ¿no? ¿Sí? Obviamente el CFDI que se genere por esa deducción personal debe de llevar los datos correctos del contribuyente que lo va a hacer deducible, ¿no? Así es, y ahí es donde viene la asesoría con la famosa facturación o los CFDIs, porque, por ejemplo, y es bien importante y lo voy a remarcar, los CFDIs traen un complemento, ¿sí? Que precisamente se llama complemento del CFDI. Hay varios complementos. ¿Nos puede ayudar nada más a dejar claro CFDI? ¿Qué es? Es un comprobante fiscal digital por internet, Okay. que los viejos lo conocemos como factura o recibo de honorarios. Muy ¿Sí? bien, gracias. Sí, claro. Entonces, el complemento es muy importante, porque pues si la colegiatura que estoy pagando es de mi hijo, el CFDI o la factura debe venir a nombre mío, como contribuyente Víctor Manuel Estrada Marino, pero viene el CURP de mi hijo. Si no viene ese complemento, no es deducible. Y entonces empezamos con los problemas. Sí. ¿Sí? Muy bien. Contador, pues realmente es un tema muy largo. Ahora sí que por conclusión, recuerden, es mejor llevar un contador desde el inicio, desde las operaciones, para llevar un buen ejercicio, ¿no? Y tener una declaración anual correcta. ¿Qué consejo nos podría dar para cerrar ya este tema? Precisamente ese, aunque no lo contraten a su contador o a quien le tenga confianza, por lo menos tengan una plática previa que les dé un panorama general. Ya si ustedes se animan a llevar su contabilidad, adelante, pero sí háganse acompañar de un contador para que se eviten situaciones futuras, ¿no? Muy bien, contador. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Dónde podemos contactarlo? Muchas gracias. Estamos en dexcontadores.com. Nuestro teléfono es el 777-309-2923. Y bueno, y a mí en lo personal me encuentran como Víctor Manuel Estrada Marino en Facebook. Siempre estamos atentos a todo. Y en el WhatsApp, en el 777-522-2446, lo vamos a dar para que todo el mundo nos hable. Muy bien. ¿Sí? Y encantados de la vida de ayudarles. Para quedar clarísimo, ayúdenos a repetir el número. 777-522-2446. Muy bien. Y ahí lo que gusten, con todo gusto los canalizamos o les ayudamos. Muchas gracias, contador. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en este su programa Voces. Hasta la próxima.